Bueno, pues buenas tardes, estamos de regreso con el programa y para empezar esta segunda sección tenemos la oportunidad de escuchar al doctor Rodolfo Dirso con el tema del antropoceno y la defaunación en México. Rodolfo Dirso nació en Cuernavaca, Morelos, y estudió biología en la Universidad Autónoma de Morelos. Él trabajó durante su tesis de licenciatura en los bosques de la cuenca del río Balsas y después se incorporó como técnico académico al laboratorio de investigación del doctor Sarucán Kermes en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo la maestría y el doctorado en la Universidad de Gales en Gran Bretaña, estudiando la ecología evolutiva de la relación entre las plantas y los animales. Al regresar se incorporó a la UNAM, donde ha sido investigador del Instituto de Biología, del Instituto de Ecología, ha sido director de la Estación Biológica Los Tuxtlas, en donde yo tuve la oportunidad de conocerlo y de ser parte de ese llamado cercano del tercer tipo, cuando lo mordió una nauyaca a Rodolfo ahí en la estación que tanto quería, para que no se le olvidara nunca. Fue jefe también del Departamento de Ecología Evolutiva y coordinador del posgrado de Ciencias Biológicas en el Instituto de Ecología. En 2005 se incorporó como profesor al Departamento de Biología de la Universidad de Stanford, donde también ha sido director del Centro de Estudios Latinoamericanos. Pues su interés principalmente ha sido en la ecología tropical, en la conservación biológica, y en estos temas pues ha escrito cientos de publicaciones, capítulos de libros y libros. Además de la investigación, Rodolfo ha estado muy interesado en la docencia y en la comunicación de la ciencia, y actualmente tenemos la oportunidad de tener a Rodolfo como investigador visitante de la Conavio, en donde está trabajando e iniciando proyectos de colaboración. Muy activo también en desarrollando un programa educativo ahora con el efecto de los sismos recientes para estudiantes desprovistos de escuelas en el estado de Morelos. Este programa esperamos que pronto también subirlo a la página de Conavio para que otras escuelas se beneficien. Rodolfo Dirso es miembro de la Academia de Ciencias de Morelos, de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y de la Academia de Ciencias de California, y recientemente recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Así es que pues le damos la bienvenida al antropoceno y la defaunación de México en México por el doctor Rodolfo Dirso. Muchísimas gracias, Carlos. Es un placer, un verdadero privilegio compartir el podio con mis colegas de la Conavio, que como han visto son expertos y cultivan temas verdaderamente importantes para el país, para la sociedad y para el planeta. Es un honor que yo, siendo en cierto sentido un poco tangencial a la Conavio, si bien he estado muy cerca de la institución por muchos años, tenga la oportunidad de presentar, aun cuando no voy a presentar trabajo específicamente de Conavio. Entonces, muchísimas gracias por el privilegio de estar con ustedes el día de hoy. Me doy cuenta totalmente de que el título de mi presentación es un poco críptico y quiero gastarme unos par de diapositivas para definir el antropoceno, para los estudiantes en particular que no lo conozcan, o el público general que no conozca la idea que subyace a ese término, y después quiero gastarme un buen rato en ilustrar el fenómeno de la defaunación. Cuando el doctor Sarucán me dijo que participara en estos eventos, él sugirió que tocara el tema de la defaunación. Como todos ustedes saben, el doctor Sarucán tiene muy buena visión. No me refiero a sus lentes, que a veces le fallan, me refiero a la visión en el sentido amplio, y me parece que es muy pertinente, porque yo lo que quisiera hacer, ahora que estoy trabajando en Conavio, es contaminar un poquito el intelecto de la institución y tratar de empujar un poquito más el tema de la situación de la fauna
en los problemas que afronta hoy en día. Y también es un poco egoísta de mi parte porque yo quisiera realmente que el público en general, la sociedad, me acompañase a entender y hacer algo al respecto de este problema tan serio. Empiezo con el antropoceno. En el año 2002, el Premio Nobel de Química, que por cierto se ganó el Premio Nobel junto con nuestro Premio Nobel Mario Molina, por lo que ustedes saben del adelgazamiento de la capa de ozono, en el año 2002 él publicó un artículo muy pequeñito en la revista Nature, una revista que no es fácil de publicar, pero siendo un premio Nobel está relativamente fácil publicar en Nature, pero él lo hizo en realidad de manera muy, yo digo que muy oportuna. Él sugirió en ese artículo de 2 paginitas, se los recomiendo mucho que lo lean, que en el que nos sugería que básicamente en la vida hoy en día, en el planeta, en la historia de vida del planeta, en esa historia de 4 billones de años de evolución, estamos entrando en una era nueva, que es el antropoceno. Y como ustedes ven, el nombre sugiere a qué se refiere. La era en la cual el impacto y la huella humana es verdaderamente visible a nivel planetario, así como dejó su huella a los asteroides y demás, él argumenta que hay una era del antropoceno. Como se imaginarán, los paleontólogos se enojaron de inmediato y dijeron, no, ese señor no sabe nada de paleontología, ¿dónde están los sedimentos, las huellas realmente que los paleontólogos utilizan? Debo decirles que hoy en día los paleontólogos están teniendo que comer sus zapatos porque los sedimentos que estamos dejando ya hacen perceptible, al igual que los paleontólogos utilizan en las capas, en el sustrato geológico, ya estamos dejando plásticos y todo tipo de porquerías como evidencia de nuestra huella. El antropoceno se manifiesta en una infinidad de fenómenos, trayectorias y actividades humanas. No pretendo para nada que lean esa terrible diapositiva aquí. El mensaje es muy simple. Hay un montón de factores que manifiestan, que hacen evidente el antropoceno. Del lado izquierdo ven una docena de trayectorias, tendencias desde el punto de vista socioeconómico, y ya se imaginan, tienen ustedes ahí obviamente la población humana, el número de represas construidas, y del lado derecho de ustedes ven una docena de aspectos, digamos, de ciencias de la ecología, ciencias de la tierra y de la biodiversidad que reflejan o que son manifestaciones del antropoceno. La otra cosita que quisiera que vean, más allá de que hay un montón de manifestaciones, el segundo punto que quiero que vean es cómo todas esas curvas tienen una tendencia a ir cuesta arriba, muy marcadamente en particular en las últimas décadas. Es decir, realmente un antropoceno, una situación que hemos generado. De ese montón de situaciones que reflejan el antropoceno, para los propósitos de mi presentación el día de hoy, quiero enfocarme en esas 3 que tienen ustedes allí abajo a la derecha. Las 3 tienen que ver con la biodiversidad de manera muy enfática. La primera, a la izquierda, es la tasa de pérdida de los ecosistemas forestales tropicales, las selvas tropicales del planeta, cómo su deforestación va subiendo marcadamente. La siguiente es lo que en ese diagrama se llama terrenos domesticados, es básicamente la transformación de lo que eran ecosistemas naturales en algo que es de una transformación fundamental para algún tipo de uso o algún tipo de explotación. Y la última, hasta el lado derecho, se refiere, ahí le ponen de manera interesante, degradación de los sistemas terrestres en la biosfera, en este caso ejemplificado por el porcentaje o el número de especies que están en declive marcado hoy en día. Esas 3 manifestaciones del antropoceno son un marco de referencia ideal para lo que quiero contarles el día de hoy con la defaunación. Una imagen que representa el segundo de esos tres manifestaciones que les mostré es esta figura terrible que generó esta institución, el Global Forest Watch, que básicamente en esta imagen, por manipulaciones bioclimáticas, infirieron hace 8.000 años cómo debe haber sido la cobertura de los bosques muy cerrados, de los bosques que tienen una cobertura en el océano muy cerrada, no cualquier tipo de bosque, qué cobertura tenía hace 8.000 años. Es una inferencia bioclimática y luego, con el tipo de cosas que ya vieron, imágenes de satélites, sensores remotos y demás, se estima cómo es la cobertura de los bosques intactos hoy en día. Claramente, y por las 2 fantásticas charlas que hemos tenido previa a esta,
tenemos hoy en día una capacidad infinitamente poderosa, yo diría que hasta emotiva, de poder ilustrar el pulso de la Tierra desde la perspectiva de la vegetación por las imágenes de satélite. Lo que lamentablemente no tenemos, y por muchos años hemos sido bastante miopes, bastante ciegos, a qué es lo que pasa con la gente, me refiero a los animales, que viven en esos bosques que están sufriendo esa situación. Entonces, hago un paréntesis para terminar mi preámbulo y hablarles de lo que quiero hablarles, los animales. Como todos ustedes saben, los bichos, particularmente los bichos tropicales, representan una cosa de lo más carismático, son los aspectos más, digamos, llamativos, carismáticos, atractivos para todos nosotros. No importa que seas biólogo, seas sociólogo, o incluso seas de la subespecie de Homo sapiens que toma las decisiones y demás, todos tenemos una fascinación por animales y se manifiesta, por ejemplo, en camisetas que tienen obviamente un bicho como su factor de representación, en canales enteros de televisión que se dedican a resaltar la importancia o la belleza de la fauna, obviamente en dinero para la conservación o en planes para la conservación de la fauna, como el WWF, y últimamente, en los últimos años, en las últimas décadas, obviamente en hacerlos protagonistas de películas muy famosas, como por ejemplo los libros de Narnia o Madagascar, o hasta al lado derecho en la película Shrek, en la que tiene ahí una fauna que incluye algunos más o menos conocidos, los otros que no sé bien a qué reino pertenecen, pero viendo a la princesa Fiona uno puede inferir que probablemente son cercanos a los mamíferos o algo así. En fin, que todo esto son manifestaciones de nuestra gran, prácticamente casi hasta enfermiza zoofilia que tenemos por la fauna. Sin embargo, yo quiero enfatizar que esa visión, ese afecto que tenemos, por desgracia, no tiene un esfuerzo paralelo, un énfasis, una motivación suficiente para haber desarrollado un estudio profundo, en particular de dos cosas que voy a discutir hoy. Una, el estado que guardan local y globalmente las poblaciones de los animales, a diferencia de los satélites tan fantásticos que les dicen el estado de la vegetación. Y dos, qué papel juegan estos componentes de la biodiversidad en términos de las funciones en el ecosistema y los servicios que pudieran suponer para nosotros los humanos. Y yo pienso, como tercer punto aquí, es que esta desatención, esta falta si bien los queremos mucho, esa falta de atención desde el punto de vista científico riguroso es bien injustificada de cara a lo que estoy llamando el pulso de defaunación. Hasta hace poquitos años, incluso un autor famosísimo escribió que la defaunación, ese asunto de la pérdida de fauna, era una amenaza invisible, porque, como dije, no se ve en los satélites, no es tan fácil de analizar. Pero yo, en los últimos años, y muy influido por la CONABIO realmente, y por el ámbito académico en el que me he desempeñado en México, me he preocupado por ese tema, y de hecho he tratado de inculcar la existencia de un término equivalente al de deforestación. Todo mundo aquí entiende, y cuando se vayan y se suban a un Uber o un taxi, hablan con el chofer y van a hablar de deforestación y todos van a entender. Lo que no entendemos bien, o que no percibimos bien, es esa amenaza invisible a la fauna, a la vida animal, y yo pienso que es tan importante y tan crítica que merece su propio término que he definido como defaunación. Si bien hasta hace poco tiempo les decía que argumentábamos que era una amenaza invisible, el trabajo de campo directo de los biólogos metidos en donde hay nauyacas, en donde hay selvas y en donde hay cazadores y demás, nos permite ver que realmente no es una amenaza tan invisible. Esa serie de imágenes ahí son terribles, lo lamento, les debía haber advertido que venían imágenes para que se cubrieran los ojos si querían, pero son realmente evidencia de que hay un problema muy serio con la fauna. Yo he estado junto con muchos colegas tratando de hacer una cuantificación de en qué consiste ese fenómeno, pero me he topado con esta serie de informaciones que me permiten poner para ustedes este diagrama que es, digamos, la primera evidencia en un sentido grosero, pero muy importante para mí, de la defaunación. A ver si lo puedo explicar, es un poquito complejo. Tienen 3 paneles acá. El primero es 10.000 años antes de Cristo, 1900 y 2015, digamos hoy en día. Esos señores han calculado no las especies, la biomasa, la cantidad de carne, huesos, tejido que hacen el peso
de la fauna. Y tienen en esos tres momentos tres condiciones. En rojo, el peso de la población humana, el peso de Homo sapiens, la biomasa humana. En azul, la biomasa de los animales nuestros que hemos domesticado. Y en morado, la fauna silvestre, el peso, la biomasa de la vida silvestre. Fíjense que 10.000 años antes de Cristo, la biomasa animal en el planeta era unas 300 millones de toneladas, prácticamente dominada por peso de vida silvestre, el peso corporal de los animales. En el año 1900 la biomasa solía ser aproximadamente la misma, pero vean ahora, la vida silvestre ha caído a ser una fracción pequeñita, una gran proporción, 175 millones de toneladas de las 300, ahora corresponden a la fauna domesticada, y Homo sapiens ahora llega a 1.6 mil millones de individuos, obviamente una población en expansión. Brinquen al año 2015 y la situación se ve terrible. Vean la caída de la biomasa de la vida silvestre, 23 millones de toneladas, una gran explosión de la biomasa de carnitas, chicharrones, moronga y todas esas cosas que representan la fauna domesticada y obviamente una población humana en expansión. Si bien no habla de especies, ni de formas de vida, ni de gremios ecológicos, esta cruda visión del cambio en la biomasa de la vida silvestre, es decir, la pérdida de la vida silvestre, representa de forma muy vívida, en mi opinión, lo que quiero transmitir a ustedes de la defaunación. Una pregunta interesante es ¿qué causa? ¿Cuáles son los factores subyacentes a este proceso de defaunación? Y ahí les muestro los 4 principales jinetes de la destrucción de la fauna. Obviamente la explotación directa, la cacería, sobreexplotación, ese tipo de cosas. Abajo a su izquierda, el factor verdaderamente crítico, que es la destrucción de sus hábitats, ahí puesto como cambios de uso de la tierra, y ahí pueden ver esa imagen de los Tuxtlas en 1967 a la izquierda, y en el año 2000 a la derecha, la destrucción del ecosistema, la fragmentación, el achicamiento del territorio donde pueden vivir, es claramente una causa de la defaunación, lleva directo aquí, y desde luego, en años recientes, las especies invasoras, incluyendo las especies que son patogénicas, como pueden ver ahí en esos pobres bichos que están sufriendo ese impacto, y obviamente de cara al futuro el cambio climático. Como en el caso de la defaunación y en otros casos de procesos de conservación o no conservación biológica, los ecólogos típicamente hemos tenido pues la limitante de que pensamos que cada uno de esos factores opera por separado sobre el fenómeno que queremos ver. Sabemos que la explotación afecta directamente a la fauna, el uso de la tierra afecta directamente a la fauna. Lo que no hemos podido analizar bien en el caso de la defaunación y en otros procesos de ecología y de conservación es la interacción entre los diferentes factores, que he tratado de ejemplificar ahí con cómo las flechas se cruzan y se combinan. Esa es una agenda de trabajo científico verdaderamente crítica que necesitamos entender. ¿Cómo va a haber sinergias entre los diferentes factores para generar un problema de conservación, en este caso la defaunación? Bueno, quería que vean en dónde están los factores de la defaunación. Lo que quiero hacer, ahí se termina el preámbulo, perdón que haya sido un preámbulo tan largo, ahora quiero entrar un poco más a la sustancia y hay 2 temas que quisiera discutir con ustedes. El primer tema, en la letra A, es en particular para la gente que no ha tenido chance de leer esos artículos recientes que han salido sobre el tema. Mis compañeros que han leído todo eso, por favor, me disculpan, se echan una siestecita o algo así, porque quiero discutir con los que no lo conocen ¿qué está pasando? ¿De qué magnitud? ¿A qué escala? ¿Cómo varía entre las especies? Etcétera. Y luego, en el segundo, el punto B, quiero discutir con ustedes si está ocurriendo un fenómeno de defaunación, ¿qué consecuencias tiene? ¿Cómo se manifiesta y por qué nos podría importar más directamente? Voy a empezar entonces a gastarme un ratito en describir para ustedes, espero que más o menos sucintamente, este tema de la defaunación con 3 componentes. La defaunación, para que se lo lleven en su cabeza los que no se lo imaginan, tiene 3 facetas fundamentales. Uno, que a nivel local, cuando una población la empezamos a explotar o por alguna razón disminuye, lo que estoy llamando ahí declines o declives en la abundancia local. Cómo se van disminuyendo los números de individuos de una especie, el jaguar, el tapir, lo que quieran. Cuando la disminución es de tal magnitud, en lo que era su distribución geográfica, si ya en un lugar se disminuyó su población y ya no existe, entonces pasamos a la contracción de la distribución geográfica, del rango geográfico, y eso generalmente significa una cosa terrible, la extinción
de las poblaciones. Es un fenómeno de extinción crítico que no hemos analizado bien. Y cuando la extinción de las poblaciones es masiva, pues llegamos finalmente al pináculo de la defaunación, que es la extinción global de las especies. Déjenme ilustrar un poquito esos tres temas para ustedes. Esa figura de allí representa en las últimas 4 décadas, un poquito más, del año 1970 para acá, la tasa de caída en la abundancia, es decir, el declive en la abundancia de las especies de animales en esas 4 últimas décadas. Y la figura está partida en 3 líneas, en la que me interesa que vean, por favor, es que a nivel global, considerando todas las regiones geográficas, en las 4 últimas décadas, calculamos con un índice que si quieren puedo discutir en más detalle después, que la tasa de declive había llegado a un 25% para el año, digamos, 2010. O sea, las especies de animales a nivel global han disminuido en su abundancia en un 40%. Pero fíjense que es más peor, como se dice, si esto lo descomponen en las zonas tropicales, la tasa de declive es de un 50%. 50% de los bichos de las zonas tropicales han decaído. Las poblaciones han decaído a nivel local en un 50%. Si lo ven, si tienen algún bicho favorito y quieren verlo en más detalle, en algunos casos como esos que ven allí en esos 7 iconos, el declive prácticamente se está aproximando a un colapso de algunas poblaciones de especies, incluso algunas que a ustedes seguro les parecen atractivas y quieren mucho, como esos que están allí. Como decía, los declives en la abundancia local, en última instancia, cuando es de tal magnitud ese declive, lleva a que la población ya no esté y hay una contracción geográfica de la distribución de las especies, y cuando eso ocurre masivamente, llegamos al pináculo que es la extinción de las poblaciones. Paso entonces al tema de la extinción de poblaciones. No tenemos mucha información genética para describir esto bien, pero una forma rapidita de ilustrar el problema de la extinción de poblaciones es ver el rango geográfico. Aquí tienen para este bicho, emblemático para nosotros, el jaguar, en el color naranja clarito, lo que era la distribución geográfica en el Nuevo Mundo, en las Américas, y en el color más oscuro, la distribución geográfica actual del jaguar. Como pueden imaginarse, el jaguar como especie existe todavía, no está extinto, pero lo que ya no existe son las poblaciones en este lugar, en ese lugar, en ese lugar, en ese lugar, etcétera, etcétera. El fenómeno de extinción de poblaciones es verdaderamente grave, aun cuando las especies todavía persistan en el planeta. Cambio de un carnívoro, ahora paso a 3 herbívoros, porque mi campo de investigación tiene que ver con la herbivoría, y les presento 3 herbívoros emblemáticos de otro continente de África. El contorno, el área azul en África de los 3 bichos representa lo que era la distribución, el ámbito geográfico de esos 3 bichos, y los puntitos los polígonos rojos que ven ustedes representan el área actual que tienen esos 3 especies. Se dan cuenta, las especies existen todavía, están en los catálogos, hay fotos de ellos, las pueden ver todavía si tienen suerte, pero las poblaciones, una gran cantidad de poblaciones de ellos ya no están. En este año, mis compañeros Paul Ehrlich y Gerardo Ceballos y yo nos aburrimos tanto de ver mapas del declive y de la pérdida de poblaciones que decidimos escribir un artículo que le pusimos un nombre terrible. La aniquilación biológica puede ser indicador de la 6ª extinción biológica del planeta, y esto se puede ver reflejado por el declive y la pérdida, la extinción de poblaciones. Déjenme rapidito mostrarles un par de puntos que ilustran ese tema. Por alguna razón los colores no se ven bien aquí, algo pasó, pero déjenme decirles la esencia de esta diapositiva, no se preocupen de los detalles. En este estudio hemos calculado que aproximadamente un 35%, un tercio de las especies de vertebrados que analizamos en este estudio, y como no pueden ver lamentablemente, fundamentalmente en los trópicos, un 33%, un 35% de las especies muestran claramente signos de declive en sus poblaciones. Aquí les muestro, analizando los vertebrados en global, los mamíferos, aves, reptiles y anfibios, en las especies que han sido catalogadas por esa institución,
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, una institución que recopila la información del estado de la fauna. Ellos han calculado que hay un cierto número de especies que están en declive y en extinción de poblaciones, y lógicamente en esa parte roja de cada una de las barras representa las especies que ellos, la IUCN, ha cataloga como especies amenazadas. Es lógico que el 66% de las especies que se consideran en declive son especies que se conocen, que están clasificadas como amenazadas. Pero lo que me llama mucho la atención es que un tercio, 33% o 35% de las especies de los vertebrados que se consideran de bajo riesgo, que no están amenazados según IUCN, muestran también declives en sus poblaciones. Si tomamos por un segundito el caso de los mamíferos, en ese estudio utilizamos una muestra de unas 17,000 especies de mamíferos y pudimos ver en más detalle sus cambios, digamos, de 1990 a 2015. Aquí tienen en qué magnitud está disminuyendo su rango geográfico en los diferentes continentes o aquí en global. Vean esto. Esta línea azul, esta barra azul, representa el porcentaje de especies, acá, casi el 50% de las especies, están disminuyendo su rango geográfico de un 81 al 100% de su distribución. Hay unas especies que tienen disminuciones entre menos de 20%, pero para mí es dramático ver que el 50% de los mamíferos, que pudimos ver en más detalle, muestran una restricción geográfica de una magnitud que puede ser hasta del 81%. Por eso en ese artículo escribimos que la aniquilación de la diversidad biológica vista desde la perspectiva animal pudiera ser una cosa que hace un reflejo de la sexta gran extinción del planeta. Y déjenme llegar entonces al último punto, la extinción global de las especies. Cuando las especies ya no hay ni poblaciones ni están en declive, simplemente ya no hay. Esta imagen es muy bonita del Museo de Antropología y es fascinante entrar a esa sala, la primera del lado derecho, donde se ilustra este fenómeno. Es muy bonito, pero es a la vez dramático en un cierto sentido. Toda esa fauna, si estuviéramos dando esas presentaciones aquí hace 10,000 años, toda esa fauna estaría por allá afuera pastoreando y caminando y haciendo sus actividades. Lamentablemente, por ahí de hace 10,000 años, toda esa fauna se extinguió. Los ecólogos nos estamos todavía peleando en términos de cuáles fueron las razones de eso. Hay 3 hipótesis, y voy a decir su nombre en inglés porque está como más chido decirlo en inglés, porque cuadra mucho. Son las hipótesis de chill, es decir, el enfriamiento, el ill, que hay evidencia de que tuvieron algunas enfermedades, y la última, y no menos importante, kill, o sea, Homo sapiens. Es obvio que los 3 factores probablemente son la causa de esa extinción masiva que ocurrió y perdimos esa gran decoración planetaria que teníamos aquí hasta hace 10,000 años. Más recientemente, aquí les he puesto algunos de los ejemplos que todo el mundo conoce: el pájaro dodo, la paloma mensajera, esa cebra, el sapito dorado, etc. Recientemente también, más allá del Pleistoceno, más recientemente en el Antropoceno, vemos la extinción de especies. Déjenme decirles los números que subyacen a esta situación de la extinción reciente. Ahora estoy hablando de la extinción de Adebis, de la extinción global. Se calcula que desde el año 1500 para acá hay evidencia inequívoca de 338 especies que están extintas a nivel global. Si consideramos además las especies que están extintas en la vida, en el mundo silvestre, en la naturaleza, y que solamente están en zoológicos o algo así, y además las especies que están en peligro inminente de extinción, ese número pasa a 617. Eso desde 1500 para acá. Estoy pensando que ustedes viendo esos números pueden decir, pues no hagas tanto oso, porque no son tan feos los números, ¿no? Pero quiero que vean esto, por favor. De esas extinciones, 197 ocurrieron del año 1900 para acá, o sea, de apenas un poquito más de 100 años para acá. Considerando este número, 477, casi 500 ocurrieron de 1900 para acá. Si consideran esos años en los que han ocurrido este número de extinciones, aun cuando los números se vean bajitos, la verdad es que engañan esos números. Fíjense que Tony Bernowski, un paleontólogo, ecólogo y conservacionista de Stanford,
ha calculado que la tasa de extinción de referencia, es decir, las extinciones que los paleontólogos han calculado ocurrieron en los últimos millones de años, cuando no son extinciones masivas, eran de aproximadamente 2 especies por millón de especies por año. Si calculan estos números en ese sentido, en el sentido de las tasas, hoy en día tenemos unas tasas de extinciones que son 10 a 100 veces más altas de lo que debería estar ocurriendo normalmente si no hubiera un pulso de extinción. Y dependiendo del grupo de animales que ustedes vean, se calcula que estos números de extinciones que vemos aquí en tan poquitos años son entre 1000 y 10.000 veces, tomarían entre 1000 y 10.000 veces 1000 y 10.000 años para ver esos números que nosotros estamos viendo en los últimos 100 y pico de años. O sea, a nivel también de extinción global, si bien los números no reflejan, lo que sí refleja son las poblaciones, se ve que no hay escape. Estamos en un pulso de extinción de la fauna verdaderamente serio. Casi para terminar de describirles el fenómeno, quiero hacer ahora una pregunta cualitativa. Ya no los números, sino quiénes están sufriendo la defaunación. Y los ecólogos usamos mucho rasgos de historias de vida, uno de los cuales es muy notable, y porque además es fácil de medir, el tamaño corporal. El peso, el tamaño de un bicho refleja muy bien su vulnerabilidad ecológica. Entonces, la pregunta es si dependiendo del tamaño podemos tener defaunación diferencial, es decir, que unos sufran más que otros dependiendo de su tamaño. Déjenme mostrarles lo que sabemos al respecto de esto. Esta imagen que publicamos hace no mucho muestra 2 momentos de la defaunación. Arriba está el Pleistoceno, esa fauna que existía hasta hace 10.000 años, y los histogramas representan la distribución del peso, el tamaño corporal de esos bichos, y aquí está la frecuencia, y esos cuadritos representan el valor de la mediana, el valor, digamos, medio del peso corporal de las especies que se extinguieron. Como ven, en el Pleistoceno se extinguieron básicamente los bichos grandes. Llegamos al Antropoceno y extintas también especies relativamente grandes, de las que quedaban de grandes. Si llegamos a hoy en día y partimos especies amenazadas y especies no amenazadas, vean, la mediana, el valor medio de las especies que están amenazadas es como 7 veces más grande que el de las especies no amenazadas. Es decir, se ve que si estás chiquito, ya lo hiciste, no se ve tan amenazado. Pero si estás mediano o grande, iba a decir, ya valiste, sí estás en situación muy problemática. Eso es como a nivel, digamos, global. Veamos un ejemplo particular a ver si puedo ilustrar la idea de manera más clara. Vean, por favor, el panel del lado derecho. Esto corresponde al tamaño corporal de mamíferos en función de la magnitud del impacto humano, no impacto ligero, mediano y alto. Estos son estudios que ha hecho un ecólogo brasileño, Carlos Pérez, fantástico, mastozólogo. Lógicamente, él encontró que a medida que el impacto humano incrementa, la densidad de las especies de mamíferos en la Amazonía brasileira lógicamente disminuye. La biomasa también disminuye a medida que aumenta la actividad humana. Es lógico, es casi absurdo que les presente una gráfica así, pero la presento porque quiero que vean ahora que esa corresponde a las especies que tienen un tamaño de 5 kilos o más. Vean ahora las especies que tienen menos de 1 kilogramo. Aumenta el impacto humano y la densidad de esas especies, las chiquitas, no le pasa nada, más bien sube. La biomasa también sube. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra actividad humana en la defaunación no es aleatoria. Le estamos pegando a estos y estamos, en cierto sentido, favoreciendo a estos otros. Estamos generando un cambio en la estructura de las comunidades de nuestros bichos hoy en día, moviéndolos de tamaño grande a tamaño chico. Entonces, para concluir esto, y después ya entramos a las consecuencias, creo que he tratado de ilustrar para ustedes 3 mensajes centrales. Número 1, la defaunación es un problema de adebis, es un problema de gran magnitud. Estamos hablando de millones de animales en declive, millones de poblaciones desaparecidas por año. Punto número 2, está ocurriendo por todas partes. Lamentablemente el mapa que yo quería que viesen, no se vieron los colores, pero créanme, de veras, que los trópicos están severamente impactados. Y punto número 3, ecológicamente, y para lo que viene después en mi charla, no es homogénea, es diferenciada. Los bichos más grandes son los más impactados y los pequeños son los menos impactados, en realidad más bien favorecidos.
¿Qué grupo representa a los bichos pequeños emblemáticamente? Varios, uno de ellos son los roedores. De manera que podemos imaginarnos que podemos estar entrando ahora en un proceso de ratización. Es decir, un incremento generado por nosotros, no es culpa de los bichos, generado por nosotros en la abundancia relativa de este tipo de animales. Ya sé que algunos de ustedes se van a enojar de que haya puesto yo la idea de la ratización. Quiero hacer 4 puntos para tratar de justificar mi idea. Primero, es una metáfora. No quiero decir que todo el problema sean, o que todo lo que están incrementando son las ratas necesariamente. Mamíferos pequeños en general están aumentando, reflejados, por ejemplo, en las ratas. Punto número 2, quiero insistir, no es culpa de los roedores, es culpa de Homo sapiens, HSI es Homo sapiens. Nosotros le estamos promoviendo a ellos su adecuación por los hábitats, porque les ponemos basura en todos lados, porque destruimos los ecosistemas, etcétera, etcétera. Punto número 3, quiero enfatizar que varios mamíferos pequeños, incluyendo roedores, son muy importantes en sus servicios ecológicos y también algunos de ellos están amenazados. Y punto número 4, todavía no terminamos este estudio de ratización, está en camino, es una hipótesis de trabajo. Ok, tratando de ver esa hipótesis de la ratización o rodentización, aquí les muestro un estudio muy preliminar con Gabriel Gutiérrez, en donde estamos calculando para varios sitios en los que hay información reflejados en esos pies, en esos pasteles, en color oscuro, en esos lugares, comparando el porcentaje de especies que aumentan en su abundancia, de roedores, perdón, que aumentan en su abundancia en los sitios perturbados con respecto a los que no aumentan en los sitios conservados. No se preocupen mucho, pero pueden ver que la parte negra de esos diagramas varía, pero en general es alta. En los sitios donde ha habido mucha perturbación, hay una gran proporción de especies que están aumentando en su abundancia. Un poquito en la dirección de la ratización. Me voy a brincar esa para ganar un poquito de tiempo. Y ahora quiero irme a la segunda parte. Si hay todo este fenómeno de defaunación, con todos los detalles que ya se saben, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencias tiene? Este diagrama de aquí no es para que lo vean en detalle, simplemente comparen lo rojo con lo azul. Es una serie de estudios que pudimos recopilar comparando una cantidad de procesos ecológicos, varios de ellos, que muestran cómo se ven esos procesos, si hay o no hay animales, o si los animales están en su abundancia normal o si han disminuido mucho. Yo quiero tomar algunos de esos para ilustrar los ejemplos en más detalle. Voy a usar 3 ejemplos, espero que el tiempo me dé. Uno bien mexicocéntrico, las selvas tropicales de México, luego otro va a ser en unas islas en otra parte del mundo y luego otros en África. Mi intención aquí no es que no quiera hablar tanto de México. México, por desgracia, tiene muchos problemas de defaunación, pero quiero mostrarles qué tan omnipresente es este fenómeno en términos de sus consecuencias. Mi ejemplo mexicano es en mi queridísimo sitio que ya mencionó Carlos, los Tuxtlas. Lamentablemente, si ven ustedes fotos aéreas del 67 o del 76, en negro, esa era la selva, imágenes de satélite más recientes, el 86 y 2000, y no les quiero mostrar más recientes para que no sufran mucho el día de hoy. Ven una tremenda deforestación, fragmentación, que lamentablemente se lleva entre las patas a la fauna. Entonces quiero contarles qué pasa con el sitio de los Tuxtlas. Sabemos que históricamente, ustedes pueden ir al Instituto de Biología y ver las pieles de estos animales que solían estar allí en los Tuxtlas. Toda esta gente estaba allí, los grandes y los no tan grandes y los chicos, incluyendo las ratas, ¿no? Hoy en día, si ustedes ponen cámaras, si ponen camas de huellas para las pisadas, si hacen avistamientos diurnos y nocturnos, van a encontrar que los que tienen cruz no están o están en abundancias tan bajas que prácticamente no se pueden ver. Entonces, los Tuxtlas tienen un problema serio de defaunación. La selva se ve padrísima, se ve más o menos verde, pero es una selva más o menos vacía también. ¿Cómo podemos poner en perspectiva lo que le pasa a los Tuxtlas? Una forma que, en principio, muchos años atrás, lo quisimos poner en perspectiva es comparándola con otro sitio, en este caso Montes Azules. Aquí ven una imagen de Montes Azules, es la estación Chajul, y aquí ven una típica imagen, lamentablemente, de los Tuxtlas. El volcán San Martín, el Cerro del Vigía, poquitos remanentes de selva, obviamente la reserva de la UNAM. Poniéndose en perspectiva, si miren, por ejemplo, un proceso ecológico, la herbivoría, el consumo de plantas, el consumo de tejido vegetal por parte de vertebrados. Si van a los Tuxtlas, donde ya no hay toda esa gente, está
bien chido desde el punto de vista de la estadística, no tiene que preocuparse. 0,0000, no tiene que calcularse de la media, el error estándar, un modelo ni nada. Si van a Montes Azules, aproximadamente entre 29 y 27% de las plantas, miles de plantas que analizamos, tienen evidencia de ataque, de herbivoría por estos animales. Es decir, ahora en los Tuxtlas, sitio tan fantástico, tan verde, tan bonito, tiene un problema de extinción, no solamente de especies o poblaciones, sino de extinción de un proceso. La herbivoría por vertebrados es un fenómeno que está extinto en los Tuxtlas hasta donde podemos ver por esos datos. Es un problema de conservación biológica. Las especies, las poblaciones y demás, importantes de conservar, pero también los procesos. Imagínense que esa herbivoría 000 la podemos ver en su dimensión más amplia. Los 00 representan, yo digo, la punta del iceberg, porque imagínense, si estos bichos no están, no solamente dejan de comer follaje, de ser herbívoros, dejan de pisotear, de defecar, de andar caminando y demás, de dispersar semillas y frutos y demás, se puede uno imaginar que hay un problema serio más allá de la herbivoría. Si eres buen trepador de árboles, está chido ver una foto como esta, porque cuando te topas con 50 jabalíes, te trepas a un árbol y ya lo hiciste. Pero si no, estás en problemas. Lo que quiero decir es que estos señores andan no solamente herbivoreando, andan pisoteando, defecando, comiendo semillas, moviendo recursos, moviendo nutrientes y demás. Si no están esos animales, es previsible que haya consecuencias más allá de la herbivoría. Una consecuencia que hay es el cambio en la estructura y composición de la vegetación. Esa es una toma del sotobosque de los Tuxtlas que de manera espectacular, cuando el doctor Sarucán llegó de Gran Bretaña para hacer su doctorado aquí, a los que nos tenía en su laboratorio nos agarró de la oreja y nos dijo, vengan, vamos a marcar planta por planta por planta, centenas, miles de plantas de esta especie, Astrocarium mexicano, conocida como el chocho. En esos tiempos hicimos un proyecto diabólico, marcar miles de plantas, contarles las hojas, medirles las hojas, pintarles las hojas. Digo diabólico porque la planta está llena de espinas, totalmente llena de espinas, así que las espinadas eran bien atractivas allí. Si ustedes van a los Tuxtlas hoy en día, van a ver el sotobosque con esa cantidad de chochos. De hecho, gracias a que el doctor Sarucán nos puso a hacer la dinámica de poblaciones, pudimos calcular desde los 70, a final de los 70 hasta hace un año y medio, la dinámica, la demografía y calcular la tasa de crecimiento de la población de esa especie, y lo publicamos en 2016, toda la banda, y en ese estudio lo que sale tremendo es que se calcula que cuando empezamos, cuando el doctor Sarucán llegó, la tasa, la lambda, la tasa de crecimiento de la población era prácticamente indistinguible de 1, o sea, la población más o menos en equilibrio. Hoy en día la tasa es 1.03, casi 3% por año de incremento en el chocho. Estamos hablando ahora casi en los Tuxtlas de un problema de chochización, ¿no? Chocho, 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 chocho. Es un cambio tremendo en la estructura, en la ecología, en la diversidad de la selva. No se queda allí, es una cascada de consecuencias. Fíjense en esta diapositiva, solamente vean los paneles del lado izquierdo. Sobre el eje X tienen la cobertura del chocho, de 0 a muchísima cobertura del chocho, en metros cuadrados por unidad de área. Cuando hay una chochización de esa magnitud, ustedes ven que los tallos de las otras especies disminuyen significativamente. Las otras plantas que se deberían reclutar a la selva están disminuyendo. Esos son el número de tallos. Si cuentan las especies, el mismo fenómeno. Si le calculan el índice de Shannon o cualquier otro índice de diversidad, también el mismo fenómeno. Es decir, la comunidad de plantas del sotobosque de los Tuxtlas, hoy en día, defaunada, está viendo un cambio tremendo en su estructura y composición y biodiversidad. 4 conclusiones rápidas para concluir en mi ejemplo de los Tuxtlas. Hay efectos crípticos de la defaunación porque todo eso que les he contado ocurre dentro de la reserva de los Tuxtlas, la reserva más emblemática probablemente, una de las reservas más emblemáticas de nuestro país en problemas de defaunación. Punto número 2, vimos la extinción de procesos ecológicos, no solamente de especies. Cambios dramáticos en el sotobosque, en particular reducción de la diversidad de plantas. Como típicamente pensamos en ir y ver las imágenes de satélite, pensamos con justificada razón que ver las imágenes de satélite nos indican
el estado del ecosistema, viendo las plantas. Pero ahora les quiero sugerir que no solamente hay que ver las plantas, hay que ver los animales. Mi ejemplo número 2 es cambiando de planeta y nos vamos ahora a las islas del Pacífico, donde realmente en medio de nada, a 5 grados del Ecuador, existe un lugar que se llama el atolón de Palmira, o Palmyra, como le dicen allá. En ese sitio es paradisíaco, tienen un bosque nativo, como se ve aquí, siendo una isla en medio de la nada, tiene una colonia de aves espectacular, miles y miles de pájaros que llegan aquí a estas islas. Allí tienen la situación donde está el bosque nativo y todo tipo de pájaros que llegan, se sientan allí, son felices, pueden ver la felicidad en la cara de estos señores allí. Lamentablemente en ese lugar tan remoto, en medio de nada, ocurren impactos antropogénicos, por ejemplo la invasión del cocotero. Algunos de los islotes están tan invadidos como se ve en esa diapo. Si está esa situación, ahora se les quita la felicidad, no les gusta venir a las palmeras. Tenemos varias sospechas de por qué es eso. Una de ellas es que las palmeras tienen coquitos y las ratas, otro invasor en las islas, les fascina subir a los cocos y si ven huevos o pichones, se los echan. Entonces, las aves simplemente no quieren venir si la isla o el islote está ocupado por coco, porque coco significa rata, significa inestabilidad y demás. Si ustedes grafican, en este caso vamos a ver 14 islotes, la cantidad de cocos que han invadido la isla y la abundancia de pájaros, ven esta situación negativa. Si está lleno de cocos, 100%, prácticamente no hay pájaros. Si no hay cocos, hay un montón de pájaros. ¿Me entienden a lo que voy? Una defaunación de pájaros, ahora generada por la invasión de una especie. Vamos a tomarle el pulso a este ecosistema. Aquí tienen en esos paneles una cantidad de procesos ecológicos que hemos medido directamente en las islas que no tienen cocos y que por lo tanto los pájaros llegan felices, que son vectores de nutrientes porque van, pescan pescados y mariscos, regresan aquí, descansan, defecan y depositan cantidades brutales de guano que mantienen la fertilidad del ecosistema. Entonces tienen muchos árboles nativos, muchos pájaros, el contenido de nitrógeno en el suelo por la guanificación es alto. Si hay nitrógeno en el suelo, hay nitrógeno en las hojas y los insectos que comen hojas están felices. Si hay nitrógeno en el suelo, cuando llueve, y ahí llueve 5 metros más o menos por año, la escorrentía significa mucho nitrógeno en la escorrentía. Si hay mucho nitrógeno en la escorrentía, hay mucho plancton, y si hay mucho plancton, hay mantarrayas. Ustedes se paran en la isla, en la puerta de su casita y en la reserva y pueden ver mantarrayas. ¿Sí? Ese es el pulso del ecosistema normal. Si las islas están invadidas por cocoteros, vean, los árboles disminuyen, los pájaros disminuyen 5 veces su abundancia, el nitrógeno en el suelo disminuye 5 veces, el nitrógeno foliar disminuye 30%, el nitrógeno en la escorrentía disminuye 27 veces, el zooplancton y fitoplancton disminuye y no hay mantarrayas. Ven la cascada de consecuencias que se generan por la invasión, que genera una defaunación y una cascada de consecuencias. En resumen, la invasión de cocos significa la extinción de plantas nativas, la extinción de plantas nativas significa una coextinción de las aves, una cantidad de efectos en cascada que llevan a un montón de interacciones que se pierden, y lo fascinante de ese estudio, o lo horrible de ese estudio, es que aquí se demuestra que la defaunación a veces en algunos sistemas impacta lo terrestre y lo marino también. Ok, y llego con esto a mi tercero y último ejemplo. Ahora nos vamos a las sabanas de África. Por una razón. Típicamente pensamos que los ecosistemas naturales aportan servicios. Les debo confesar de inmediato que yo no soy del equipo de ecólogos y conservacionistas que necesariamente ven el valor de las selvas en términos de esto. Pero muchos ecólogos sí, y muchos economistas obviamente sí. Mi pregunta es, ¿será que más allá los organismos, la biodiversidad, tiene otros servicios que no sean, yo digo, de valor más directo? La pregunta que tengo para ustedes es, ¿la fauna, esa fauna que estamos perdiendo, significa algo para nosotros, en particular en relación a una pregunta, la salud humana? Básicamente esa es la pregunta. ¿Será que esta gente tiene que ver con la salud de Homo sapiens, de nosotros?
Para hacer esa pregunta, primero buscamos dónde hay puntos calientes de enfermedades. Y como pueden ver, lamentablemente hay muchos en el mundo, incluyendo nuestro país, nuestra región, pero escogimos acá, el este de África, porque allí hay muchísimas enfermedades, particularmente enfermedades zoonóticas, incluyendo esta, la plaga, la peste bubónica, la peste del medievo. Nos fuimos allá con esta hipótesis que pueden ver en este diagrama. Nuestra hipótesis es que si quitamos la fauna, hacemos que la fauna disminuya, cambiamos la vegetación, como ya vieron en México, probablemente cambiamos los mesodepredadores. Si cambiamos esto, es probable que aumentamos la ratización. Si aumentamos las ratas, probablemente aumentamos los vectores que llevan. Si aumentamos los vectores, probablemente los patógenos que llevan, que pueden ser zoonóticos y efectos en humanos, también pudieran aumentar. Hay varios escenarios que estamos probando para poner a prueba para analizar esas relaciones y quiero contarles ahora muy brevemente en unas cuantas diapos algunos de los resultados que tenemos. Pero me imagino los estudiantes están haciendo la pregunta, ok, se ve chida esa hipótesis de trabajo, ¿cómo se puede poner a prueba? Una forma de ponerla a prueba es si te vas a un lugar donde, por ejemplo, un ecólogo como Truman Young, por otras razones, puso estas cercas electrificadas que nosotros vamos y parasitamos y las utilizamos como sitios de faunado. Y las comparamos con afuera, donde hay todo tipo de animales, elefantes, jirafas, cebras, y lo usamos como testigo. Es decir, un experimento. Tal como los médicos le dan una droga a una rata y no a otra rata y ver qué pasa, aquí tenemos no fauna dentro de las exclusiones y fauna afuera. Ya pueden ver nada más al comparar esas fotos que obviamente algo pasa si no hay esa fauna. Además de eso, hacemos una cosa un poco más realista. Nos fuimos y nos encontramos sitios pareados, Michael, sitios pareados que incluyen un área protegida y adyacente, por ejemplo, separado por un río, un sitio no protegido. Y analizamos bajo el mismo clima, bajo el mismo suelo, todo, qué pasa si hay o no hay animales. ¿Está bien? Eso está repetido como unas 25 veces en el paisaje y también las exclusiones, y ahora vamos a ver qué pasa. Bueno, lo que hacemos allí es, ya se imaginan, lo clásico del ecólogo, ¿no? Muestrear la vegetación, aquí estamos con las agujitas que descienden y contamos cuántos pastos, cuántos arbustos, etcétera, etcétera. Aquí está un cuadrante para ver no solo la vegetación, sino también las megadefecaciones que allá ocurren. Y aquí ven un ecólogo de los Tuxtlas, ahora tratando de aprender megadefecaciones en África, ¿no? Ponemos lo obvio, cámaras trampa, y con todo eso analizamos el estado de la fauna. Y además, lo que más nos importa es analizamos la situación de las ratas. Tenemos un programa súper activo con trampas Sherman, capturar roedores. Al momento que hice esta diapositiva llevamos unas 2.500 capturas con lo siguiente: de cada bicho atrapado, pobrecito, alguien lo sostiene, generalmente una persona que es valiente, y yo, que soy esta mano horripilante aquí, no muy valiente, con un escarmenador los peinas en una forma estandarizada, de manera que todos los parásitos caen aquí a este baño. Entonces le sacamos los ectoparásitos, le sacamos sangre, pelo, heces, orina, medimos las características morfométricas y les ponemos su arete Punk para identificarlo y ver si se fue, cuándo regresa, qué tanto se mueve, etc. Entonces, estamos viendo qué ectoparásitos llevan y obviamente con la sangre también vemos qué infecciones llevan los bichos. Y un montón de cosas más, pero para resumir, y obviamente lo más importante siempre en la vida, los estudiantes, ¿no? El investigador nomás los ve más o menos allí de cerquita. Lo que hemos hecho, tuvimos la fortuna de que el Centro de Control de Enfermedades de Gringolandia, el CDC, se unió, trabajo interdisciplinario, multidisciplinario. Esos tipos nos analizan molecularmente todos los patógenos que van allí, siempre y cuando los pongamos en las publicaciones, que es lo lógico. Entonces, de las pulgas y de la sangre de los bichos, analizan lo que llevan, y no quiero asustarlos mucho, pero hasta donde van, esa es la lista de enfermedades que llevan. Algunas verdaderamente gachisísimas, como las que ven allí, probablemente la más gacha de todas es la peste, la plaga, la peste bubónica. No es súper abundante, pero tampoco es cero, lamentablemente. Y no quiero ver la lista final cuando termine de hacerse el análisis molecular. Lo que pasa aquí es que si ustedes no tienen a los animales, en este caso experimentalmente, y comparan la abundancia de roedores a través del tiempo,
En los sitios intactos, esa es la abundancia normal de roedores. En los sitios que no tienen la fauna grande, vean un aumento marcadísimo de roedores. Si hay más roedores por unidad de área, hay más pulgas. Y si hay más pulgas, hay más animales infectados, como pueden ver en los sitios que no tienen los herbívoros con los sitios testigo. Primeros resultados así de forma grosera. Déjenme tomar un caso particular de una enfermedad, la bartonelosis, una bacteria que genera problemas medio feos. ¿Cómo se ve? Entonces, otra vez comparando adentro donde no hay animales y afuerita, todo igual, pero con animales. Las ratas, en donde no hay animales, aproximadamente el doble comparado a donde sí hay animales grandes. Es decir, ustedes multiplican el número de ratas por 2 si quitan a los animales grandes, si los cazan, si los eliminan, etc. Si aumenta el número de ratas, aumenta obviamente el número de pulgas. ¿Qué pasa con la enfermedad? Estos dos paneles de aquí ilustran el porcentaje de ratas infectadas, perdón, el número absoluto de ratas infectadas, no el porcentaje, el número absoluto, es decir, la prevalencia, es aproximadamente el doble en los sitios que no tienen los animales grandes comparado con los sitios testigos. El número de pulgas infectadas es a veces más del doble, casi el triple, si no hay animales grandes. Es decir, los riesgos de enfermedad en Homo sapiens que ande por allí se aumentan por 2 o por 3 si no está la fauna grande. Casi voy a terminar con este ejemplo, porque quiero mostrarles esta situación aquí. Lo que les mostré son los datos del experimento, donde pusimos las cercas esas electrificadas para que no entren los animales y simulan la defaunación. Si nos vamos al mundo real, en sitios que además de defaunación tienen campos agrícolas y todo tipo de actividad humana, el efecto ya no es tan marcado, como pueden ver aquí, aunque todavía es significativo, pero también pueden ver que hay muchísima variación. Si además de no tener animales grandes y tener agricultura y tienen pastoreo, y allí es camellos, chivos, vacas y demás, ahora vean una cosa fascinante, inesperada. Ya no hay diferencia significativa con respecto al testigo, pero vean la variación. Hay sitios que tienen una ratización brutal y otros sitios que prácticamente no tienen ratización. En promedio, el valor es indistinguible del control, es decir, parece ver como un efecto de compensación si en el paisaje hay fauna que pastorea a esa gente. Voy a brincar esta para ganar tiempo y llego al resumen. Les he mostrado que las exclusiones, es decir, el experimento súper controlado, muestra que hay una defaunación selectiva, se baja la megafauna, aumentan las ratas en aproximadamente 2 veces y aumenta el riesgo para los humanos aproximadamente 2 veces. Si combinamos la defaunación y uso de la tierra, los efectos son más difíciles de predecir, en particular parece haber un efecto compensatorio del pastoralismo. Estamos en proceso ahora de investigar no solamente la defaunación, el uso de la tierra, sino también cambios en el clima y otras variables para ver qué tipo de sinergias hay allí. Tercero, y tal vez ese es mi punto más importante, ahora vemos que la fauna no es solamente decoración del ecosistema. Puede tener un papel de regulación de riesgos de zoonosis y obviamente en un lugar como Kenia el ecoturismo es importante. Si hay defaunación, la gente no va a tener ecoturismo, pero también va a tener más riesgos de enfermedades. Los pasos siguientes que queremos perseguir es obviamente el trabajo más desde el punto de vista médico, de lo cual no hemos hecho nada todavía, y para mí, ahora que estoy en Conavio, mi sueño es pegarme al grupo de Michael y otros compañeros para tratar de hacer estudios similares en Latinoamérica, y ya lo tenemos en proceso. Voy a terminar ahora con 2 diapositivas que tratan de poner algunos mensajes grandotes de lo que he tratado de discutir con ustedes esta mañana. Primera pregunta grande es, ¿será posible atenuar, disminuir o revertir la defaunación? Ese es un asunto que, si ustedes son estudiantes de biología y creen que lo van a resolver, agárrense del asiento y entiendan que no. Necesitamos trabajar con más gente, necesitamos producir la información científica sólida, como lo hace Conavio, e informar a los chipocludos, ¿no? A los que toman las decisiones. ¿Qué tipo de cosas necesitamos hacer? Tener una política que nos permita reducir y detener la pérdida de hábitats. Es un factor importantísimo de defaunación. Obviamente necesitamos controlar o detener la sobreexplotación, dejar de cazar, dejar de matar animales por matar. Obviamente las universidades y los centros educativos tienen que enseñarnos a hacer trabajo multidisciplinario. Ecólogos solitos no, economistas solitos no. Bueno, sí, pero necesitamos resolver los problemas de manera conjunta. Desde el punto de vista técnico, en
En ecología forestal todo mundo sabe que hay un programa fácil de pensar, que es la reforestación. Bueno, ahora ya tenemos que pensar también en la refaunación. Y en particular para los estudiantes que están viendo esta presentación y dirán, ¿y yo qué puedo hacer? Tú personalmente, ¿qué puedes hacer? Aquí puse una lista que, en mi opinión, empata muy bien con lo que hace Conavio. Número 1, hay que difundir el valor de la biodiversidad. Hay que ir a contarle a los demás que el valor de la biodiversidad es verdaderamente profundo. Hay que involucrar a otros y otras y hay que participar en la ciencia ciudadana. Estoy seguro que Carlos en su presentación les va a hablar mucho más de esto, pero esto tiene que ser una agenda no solamente de los científicos y los tomadores de decisiones, tiene que ser de los ciudadanos y hay que promoverlo. Punto número 2, definitivamente no compres iguanas, no compres marfil, no compres cosas o productos de la vida silvestre. Punto número 3, apoya las áreas naturales protegidas, aun cuando estén defaunadas, todavía se podría hacer algo. Número 4, para todos, yo soy vegetariano, lo confieso, lo siento por ustedes, pero al mismo tiempo hay una obligación de todos ustedes, hay que bajarle mucho al consumo de carne. ¿Se acuerdan esa figura del principio? Esta viene muy ad hoc a nuestro país en este momento particular. Hay que apoyar a los líderes que se comprometan con la biodiversidad, no los que tienen el pelo así como güerito y que se hacen como una cosa de queso, Oaxaca aquí, en un país por el norte, que odian la biodiversidad y no creen en el cambio climático y demás. El siguiente es verdaderamente crítico. Hay que contribuir a estabilizar la tasa de fertilidad. Mucho de lo que he dicho no va a tener sentido si la población va a llegar a 9, 11, 12 billones de Homo sapiens. Tenemos que ayudar en eso, en particular el empoderamiento de las mujeres es central en este asunto. Y por último, no se depriman, tenemos muchos ejemplos bonitos de cosas que se han podido hacer y por favor disfruten la biodiversidad, como en este caso aquí. No es Photoshop, les prometo. Y tampoco hay riesgo de que estos animales transmitan enfermedades de otro tipo, porque generalmente no estamos en contacto con esa fauna y además el tipo de patógenos que portan no son tan críticos en algunos casos. Quería terminar con esta diapo diciendo que empecé hablando de lo bonito que es la fauna, el carisma, las películas, el Shrek y todo eso, pero ahora quisiera dejarlos con el mensaje de que no es solamente decoración de nuestro planeta, puede jugar papeles verdaderamente críticos, puede ser que incluso nuestro bienestar dependa de esta fauna carismática. Yo creo que ya me pasé de tiempo y quiero terminar aquí. Si hay preguntas, quería decirles un poquito de lo que pienso hacer con la gente de Conavio ahora que estoy de sabático. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Tenemos tiempo para algunas preguntas, si son breves y al punto. Sí, Alicia. Gracias. Alicia de Conavio. Rodo, a mí me interesa mucho la diapo que pusiste con el efecto del pastorismo y esa desviación grande y quería preguntarte cuál es tu opinión respecto a esto, porque siento que es una estrategia que se viene con mucha fuerza. O sea, yo he escuchado a gente favoreciendo la ganadería en bosques, en selvas, con esos argumentos, pero ¿qué tanta evidencia hay para explicar esa desviación, ¿no? O sea, ¿cuándo sí, cuándo no? Es una muy buena pregunta, Alicia, es una pregunta verdaderamente crítica y es bastante, como dirías, de intriga. Me llamó muchísimo la atención que nos saliera así. Yo creo que tiene mucho que ver con un trasfondo importante que hay. El pastoralismo aquí es con esta gente tipo Masaris y demás, que tienen un conocimiento tradicional del pastoreo y del manejo y de rotación verdaderamente sofisticado. Vale la pena ilustrarlo cuantitativamente y ver. Yo pienso que la forma en que manejan el ganado, ahora tienen camellos también, que los utilizan para varios tipos de actividades importantes. Yo me imagino que si hay pastoralismo con un conocimiento tradicional sólido, como en este caso, o si podemos adoptar los tipos de manejo que estas comunidades hacen, parece ser una cosa fascinante, que pudiera haber un cierto nivel de compensación por la ausencia de la fauna grande que hemos estado cazando. Es todavía una hipótesis de trabajo. Los datos son muy claros, porque ¿te acuerdas que conté que el estudio es pareado? O sea, un sitio conservado y un sitio no conservado. El no conservado tiene agricultura, pastoralismo no, de manera que los datos en sí son muy reflejantes de lo que pasa, y viste las varianzas tan grandes, sitios con una ratización tremenda, pero sitios con no ratización. En promedio el efecto
se elimina en promedio, pero hay muchísimo que escarbarle por allí. Yo pienso que tiene que ver mucho con el conocimiento ecológico tradicional, pero es una hipótesis que todavía estamos siguiendo. Sí, allá atrás tenemos una. Sí. Disculpen, abuse yo del micrófono, pero también me tengo que retirar y nada más quiero hacer esta aseveración, que les felicito por este trabajo tan detallado que incluso es reconocido a nivel internacional. Y desde luego, su servidor y nuestra organización estamos ahorita con la idea de poder difundir el libro del doctor Sarucán, que nos pareció bastante importante, que da un panorama muy general de lo que ustedes ahorita están detallando. Les agradezco mucho la atención y muchas gracias. Yo puedo muy brevemente hacer un comentario allí. Ojalá que pueda usted venir a la presentación del doctor Galindo, donde van a discutir en mucho detalle el otro componente crítico, la información a la ciudadanía, la divulgación, el enganchar a la gente. Ojalá que puedan ver esa presentación. Gracias por sus palabras. Doctor Rizo, siempre con admiración y respeto. Una pregunta. La ratización, veo que nada más se refería, o por favor acláremelo, al ratus ratus, porque los roedores hay una infinidad de este tipo de organismos. Quiero saber si es exclusivamente por ese tipo de rata o son todos los roedores o alguna otra. Digo, hay muchas más preguntas que ya no haré, lo agarraré después ahí en un rincón, pero bueno. Con mucho gusto, después podemos seguir charlando. De momento, no es exclusivamente ratus ratus ni músculos. No son solamente los roedores que típicamente conocemos en sitios donde no deberían estar, como nuestras casas, nuestros mercados. Hay una diversidad amplia de roedores. No me dio tiempo, lamentablemente, de ir en los detalles, pero hemos encontrado una cosa fascinante. Los diferentes tipos de especies de ratas que aumentan en su abundancia relativa dependen de qué tipo de uso de la tierra es, no es al azar, y luego el tipo de ectoparásitos que llevan y el tipo de patógenos que portan tampoco es al azar. Estamos haciendo una cosa que se llama redes de interacciones ecológicas, vemos qué rata, con qué patógeno, con qué tipo de perturbación humana, y estamos tratando de entender esa parte. Pero es fascinante y mucho más complejo de lo que uno se imaginaba. Sí, por favor. Buenas tardes. Nada más dos cosas. Una, felicitar al doctor Rodolfo Dirso por su extraordinaria exposición tan sencilla y tan comprensible. Eso mismo me permite pedirle lo siguiente. Yo me he dedicado toda mi vida a impartir biología a nivel bachillerato, lo cual me permite hablar un poco acerca de este tema con los estudiantes, que creo que es una etapa muy importante en la formación de ellos. Por lo tanto, yo sí sugeriría, desde luego al doctor Rodolfo Dirso, así como a la Conavio, que pudieran poner a través de la página o a través de un libro, de un folleto ilustrativo, esta forma tan simple parece, pero conlleva muchos estudios de muchos años, comprender lo que significa esto que es el antropocentro y que es muy interesante y que nos va a ser muy útil para los años siguientes. Muchas gracias. Gracias, Margarita, muy amable. Bueno, pues le agradecemos al doctor Rodolfo Dirso. Su presentación estará, yo creo que bastante pronto en la página web, si quieren volverla a ver.